mañana, Señor. Oh Dios mío, los que no habían presentado el ayuno, lo presentamos, Señor. Presentamos el ayuno de hoy para que sea usted liberando a nuestra familia, liberando, Dios mío, a nuestros seres queridos, a nuestras amistades. Libera, Señor, libera, libera y libera. Amén y amén. Démosle fuerte los aplausos. ¿Quién es el que vive, hermanos? Abra su Biblia, libro de Isaías, capítulo 11. Vamos a hablar sobre la característica del liderazgo. Si lo puedes anotar, anótelo. La característica del liderazgo. Tú sabes que nosotros los líderes pues tenemos que tener algunas características, porque la gente de afuera quiere ver algo en usted, quiere ver algo en mí, y estas personas pues de una y de otra manera ellos creen en usted. Entonces las características de un liderazgo, hermano, no la tienen todo mundo. Por eso es que todo mundo no puede ser líder. El líder tiene que marcar la diferencia. Y vea lo que dice Isaías capítulo 11 verso 2. Y reposará sobre el líder espíritu de Jehová, el espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejero, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor al Señor. Puede sentarse. Dentro de la mención espíritu, nosotros sabemos que es uno nomás, uno. El Espíritu de Dios es uno. No hay 7 espíritus, no hay 3 espíritus, no hay 5. Pero cuando la Biblia menciona y divide la manifestación del líder y la característica de uno de ellos, por ejemplo, reposará en la vida del líder el Espíritu de Dios. Número 1, el líder tiene que tener Espíritu de Dios. Tú sabes que no todo mundo tiene el Espíritu de Dios. No todo mundo tiene la protección de Dios. No todo mundo puede sentir la presencia de Dios, porque algunos andan todo de un lado, otros están compartiendo con el mundo, otros no tienen tiempo para buscar de Dios. Hay muchos factores que te retira el Espíritu de Dios, pero el profeta está hablando de la importancia que tiene que tener el líder, que tiene que tener el hombre y la mujer de Dios. Número 1, el Espíritu de Dios. Ahora, y esto es lo que quiero que usted vaya juzgando, los que me escuchan por la radio, de igual forma, juzgue. Cuando usted ve a un pastor, cuando usted mira a un líder actuando de una manera fuera del área cristiana, pudiera tener el Espíritu de Dios. Si usted conoce a una mujer que dice ser cristiana, que dice ser el líder, y está chateando con otro hombre, está chateando con otra mujer, al rato tiene el espíritu ya de lesbiana, ¿no? Luego de esto, le ve su actitud llena de soberbia. Eso no puede tener el Espíritu de Dios, amado. Sea él quien sea, pudiera ser pastor, profeta, obispo, el que sea. Dice que una de las cosas que tiene que tener el líder es el Espíritu de Dios. Ahora, si el Espíritu de Dios está en usted, usted va a ser una persona diferente, una persona amable, una persona servicial. No vas a andar haciendo divisiones, este sí, este no, este sí, este no. No, usted tiene que ser una persona abierta con todo mundo. Usted tiene que ser una persona ejemplar para todo mundo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no tiene división. El Espíritu de Dios no rechaza a nadie. El Espíritu de Dios, hermano, no le hace la guerra a alguien. No, eso no es de Dios. Por eso
como número uno en la vida del cristiano, en la vida del líder, tiene que estar el Espíritu de Dios. Si yo, por ejemplo, soy pastor, ok, pero tengo envidia y no quiero que otro pastor venga y pastoree aquí solo porque es la sede nacional, yo no soy de Dios. Independientemente que nos haya costado, independientemente de lo que sea, yo no soy de Dios, porque la envidia no es de Dios, la vanagloria no es de Dios. Ok, yo soy el bajista del grupo y de repente viene mi hermano Herminio y me dice: pastor, yo sé tocar el bajo, ¿por qué no me permite? No, es que yo soy el bajista. Yo no soy de Dios. ¿Por qué? Porque eso no es fruto de Dios. Y en esto es donde nosotros visualizamos quién tiene el Espíritu de Dios y quién no lo tiene. No es preciso que usted me venga dando un sermón para yo saber si tú tienes a Dios o no lo tienes. Porque el que no tiene a Dios, su fruto lo relatan. Su fruto lo delatan a él. Ahora, una de las cosas que tiene que tener el cristiano, léalo conmigo, que repose. La palabra reposar es que viva el Espíritu de Dios, número uno. Y luego viene la manifestación de Dios, espíritu de sabiduría. Una persona sabia para aconsejar, una persona sabia para hablar. Si yo veo que alguien está enojado por ahí, mejor me callo, mejor me retiro o mejor no digo nada. Pero no le voy a echar leña al fuego, porque eso no es ser sabio, eso es ser ignorante. Si yo veo a alguien que está incómodo, yo no me le acerco. Si yo veo que una víbora está ahí, mejor me le retiro. Pero si yo le puedo hacer frente, yo le hago. Entonces, cuando usted tiene el espíritu de sabiduría, dice que el espíritu de sabiduría es el principio del temor a Dios. Usted, si tiene sabiduría, usted no va a contristar al Espíritu Santo por ver novela. Si usted tiene el espíritu de sabiduría, usted no va a cortarse el pelo para no contristar a Dios. No se va a pintar el pelo. ¿Cuántos se pintan el pelo aquí? No te da vergüenza. Y dice ser cristiano. Ahora, si usted tiene el espíritu de sabiduría, usted no se va a arreglar las uñas echándose brillo ahí, echándose brillo en los labios, porque usted tiene sabiduría. La sabiduría es el principio para no pecar. O sea, porque el mismo Espíritu de Dios que reposa en tu vida no te va a permitir quebrantar el orden de Dios, porque Dios no se puede contradecir. Hay personas que leen la Biblia y dicen: pero este texto dice esto y este otro texto dice esto, Dios se contradice. No, el que está contradeciéndote eres tú, porque no lo entiendes. Para esto tú tienes que saber en qué año fue dicho eso y para quiénes fue dicho eso. No hay contradicción en la Biblia, en ningún texto bíblico. Pero hay pastores, hay líderes que dicen que la Biblia se contradice. Tú eres el que está más cruzado que las patas de un borracho. Lo que pasa es que no entiendes. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando en ti hay espíritu de sabiduría, usted no va a tratar de ser piedra de impedimento, sino va a ser canal de bendición. Por eso es que Dios está interesado que nosotros como cristianos repose su espíritu en nosotros y que en nosotros esté este movimiento de Dios para alcanzar almas. Número uno, que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Número dos, va a haber sabiduría. Número tres, va a haber inteligencia. Sabiduría es una, inteligencia es otra. La sabiduría es palabras de sabiduría que va a fluir, pero inteligencia es para actuar. O sea, son cosas diferentes. La sabiduría va a gobernar tu vida para hacer las cosas bien, pero la inteligencia te va a llevar a actuar. Por ejemplo, hay personas que no tienen ni inteligencia cómo poner un bombillo, pero usted lo va a mirar que son sabios para hablar. Y usted se queda: wow, qué fluyente. Pero después es un torpe. Entonces son dos cosas diferentes. Inteligencia es para actuar. Si yo veo que alguien a mí me está acusando, con sabiduría yo voy a actuar
pero con inteligencia yo voy a defenderme. O sea, son cosas parecidas pero no igual. Con inteligencia el científico construyó ese carro. Con inteligencia hicieron este micrófono. Con inteligencia, ¿te has puesto a pensar tú que por este cable corre mi voz y suenan esos parlantes? Eso es inteligencia. La sabiduría fue cómo hacerlo, pero la inteligencia está cómo hacer la obra. No sé si me entendieron. La sabiduría está la edificación, pero la inteligencia está la separación. Entonces, cuando tú eres sabio para actuar, la inteligencia te va a llevar a ser una persona edificadora, una persona que no se va a prestar a la obra del diablo. Ahora dice que también va a haber inteligencia, va a haber espíritu de consejería, una persona sabia para aconsejar. Hay personas torpes para aconsejar, personas que hablan por hablar, pero sin medir la consecuencia o el resultado después, porque son torpes para hablar. Entonces la Biblia dice que para ser consejero no es cualquier hermano. Usted va a mirar ancianos ahí por TikTok, por YouTube, por todo lo que usted usa en su celular. Usted se queda, wow, hay tipos que tienen un consejo que usted le da like porque le gustó. Tienen una sabiduría natural, precisamente natural, pero sí la tienen. Una elocuencia para hablar, pero sí la tienen. Y todo esto, usted dice, wow, cómo compone las palabras, la frase, ¿no? Todo esto es importante. Por eso el ser consejero no es todo mundo. No todo mundo tiene esa forma de aconsejar, esa manera de aconsejar. No todo pastor tiene esa gracia para aconsejar. No olvídese, usted se acerca a alguien pidiéndole pastor y solo le va a cabecear. Sí, y usted esperando una respuesta y él no se la dio, solo le dijo que sí. Porque no tiene la gracia para aconsejar. Hay madres que no tienen gracia para aconsejar a sus hijos. Padre de igual forma. Entonces todo esto lo da Dios. Lo da Dios. En una iglesia, en un liderazgo, tiene que estar toda esta gracia. Alguien tiene que tener sabiduría. Alguien tiene que tener inteligencia. Alguien tiene que tener esta cobertura de Dios. Ahora, tiene que tener también, dice, espíritu de poder. Poder. O sea, el poder no es la misma autoridad. Hay autoridades que usted ordena, fulano, hacete esto. Usted tiene autoridad de ordenar. Y poder es para ver la gloria de Dios. Poder es para ver a un paralítico, un ciego, una persona enferma, ver milagro. Poder. Pero este poder no viene de nosotros, dice que viene de Dios. Poder de Dios. Poder de sabiduría, poder de Dios. Ahora, luego de esto, este poder, ¿para qué es bueno? Hay dos cosas. Si eres inmaduro y no eres sabio, el poder te descompone. Por eso son las divisiones de las iglesias. Ahí usted va a mirar las divisiones y las divisiones y las divisiones, y ahí van las divisiones. Ahí van corriendo las divisiones. Y ahí se mueven las divisiones. Porque el poder que un día reposó los confundió. Los confundió. Y creyendo ellos ser sabios, se volvieron necios, dice Pablo. Creyendo ser sabios, se volvieron necios. Porque el poder, si usted no lo sabe dirigir, te puede perder. Y nosotros miramos en la área política. Cuando un hombre llega al gobierno, llega al poder, se cree dueño del país, dueño del poderío, porque ellos se enfermaron. No pudieron tener la tolerancia o luchar para vencer, para triunfar con sabiduría, sino que el poder los enfermó. Asimismo,
los pastores. Sí, así mismo sucede con los pastores. Comienzan a hacer su grupito, que las reuniones aquí, que las reuniones allá, y ese grupito va, y ese grupo, y la gente, escúcheme, la gente está embelesada, porque hay poder en ella, hay poder en él, y por ahí se van. No, el poder no está en uno, el poder es de Dios. El poder es de Dios. Nadie tiene poder en sí mismo, todo depende de Dios. Pero este poder que está hablando aquí el profeta es el poder de dirigir, de guiar, de que la gente vea el mover de Dios. Ahora, otra cosa muy importante, dice que tiene que tener el líder espíritu de conocimiento. Pero ¿cómo usted como líder pudiera tener conocimiento si no lee Biblia? Dígame. En los países centroamericanos hay una mala cultura, y es una horrible cultura. Es que nadie le gusta leer. Yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes han leído algún libro fuera de la Biblia? Algún libro común y corriente ahí. No. Si la Biblia que es la Biblia no la lees, peor que vas a leer otro libro. Entonces mi pregunta es, vea qué importante es esto. Si usted no tiene conocimiento, ¿cómo pudiera haber un fluir de palabra? ¿Cómo? ¿De qué manera? Por eso son aquellos predicadores que salen San Juan 3:16 y San Juan 3:16 y San Juan 3:16 y Romanos 6:23, porque la paga el pecado de la muerte, y salen con esos mensajes así, ¿no? De un principiante. Y tienen 50 años de ser pastor, 30 años de ser pastor, pero ¿por qué no tienen el conocimiento, el fluir? Porque no estudian. Como una profesora de la época de los 90 pudiera seguir dando clase a este tiempo 2023 si no se actualiza? Una profesora tiene que venirse actualizando. Creo que en el año son 2 o 3 veces que tienen que ir a seminario porque viene la actualización. O sea, el profesor no tiene que estar con aquella enseñanza antaña. Los médicos, ¿qué están haciendo los médicos? Un médico de los 70 no puede ser médico en el año 2023. Porque aquella época ya pasó. Ahora la ciencia ha venido evolucionando. Entonces, ¿qué tiene que hacer los médicos? Evolucionar en conocimiento. Los predicadores somos los mismos. Nosotros tenemos que venir estudiando, preparándonos, tener más conocimiento. La iglesia tiene que venir aprendiendo conocimiento. Pero si su pastor es un burro, ¿qué conocimiento vas a aprender tú? Dímelo. Porque es el conocimiento. Ahora, pastor, vea, está equivocado usted. El mayor de los conocimientos es Dios. Señor, es verdad, pero usted está errado. El apóstol Pablo, siendo apóstol, le dijo a Timoteo: cuando me venga a ver, tráeme los libros y los pergaminos. O sea que Pablo era un tipo que le gustaba comer libros. ¿Sabe lo que hacen todos los asiáticos por naturaleza? Los españoles, los chinos, los árabes, toda esta gente asiática van en el carro y van leyendo libros, van en el bus, van leyendo libros, van ahí en el tren, van leyendo libros, van en el avión, van leyendo libros. Va un centroamericano nicaragüense en el avión, va dormido. Agarró el bus, va dormido. Se montó en el taxi, va dormido. ¡Qué desgracia! Lo que le interesa al nicaragüense es dormir y comer. Qué silencio, hermano. Y ahí cambia esa cara. Es verdad. Entonces el apóstol Pablo le habla y dice: no, yo necesito más. Necesito más. ¿Por qué? Porque en la área cristiana, quiero que escuche esto, en la área cristiana se necesita tener conocimiento. Nosotros tenemos que tener conocimiento de leyes, aunque no seamos abogados.
tenemos que tener conocimiento de nuestro país. Tenemos que tener conocimientos militares, aunque no seamos militares. Tenemos que tener conocimientos intelectuales, aunque no tengamos una carrera. Tenemos que tener conocimiento en la área teológica. Tenemos que tener conocimiento en la área de la psicología, aunque no seamos psicólogos. Tenemos que tener mucho conocimiento para ayudar a cantidades de personas que vienen a la iglesia con cantidades de problemas. Por eso es que el Espíritu de Dios dice al profeta, espíritu de conocimiento. De conocimiento. Hermano, yo sé que nadie nace aprendido, pero tampoco no podemos quedarnos enllavados. Hay personas, óigame, hay personas que dicen, no, suficiente con la Biblia yo estoy completo. Cierto es, pero si yo te hago una pregunta conforme a la Biblia, que la respuesta no me la vas a encontrar en ninguno de los textos bíblicos, ¿cómo pudiera darme la respuesta? Entonces se necesitan otros conocimientos. Por ejemplo, está Apocalipsis capítulo 8, que dice el apóstol Juan que él vio que en el cielo hubo media hora de silencio. Eso es todo. Mi pregunta es para usted: ¿por qué está esa media hora de silencio? ¿A qué se debe? No hay otro texto. En la área teológica se le llama texto oscuro, porque no tiene complemento. Pero para eso se necesita conocimiento. Porque si te hacen la pregunta, usted tiene que dar una respuesta. Y no una respuesta torpe, sino una respuesta convincente, una respuesta bíblica. Y todo esto es a base del conocimiento. El liderazgo de este tiempo tiene que ir avanzando, ir metiéndose en conocimiento. Con que usted tenga conocimiento no quiere decir que usted se va a volver pagano, no quiere decir que usted se va a volver tibio, no quiere decir que usted se va a volver moderno. No, señor, se equivoca. Si Jesús, óigame, presta atención a esto, si Jesús estuviera en este tiempo 2023 predicando el evangelio, Jesús predicara conforme el tiempo. Dice la Biblia que los mismos eruditos se preguntaban y decían, ¿y de dónde sacó esta enseñanza? Porque nunca la hemos escuchado. ¿Y de dónde sacó este estudio, Dios mío, si nunca lo hemos oído? Porque el hombre venía súper avanzado en conocimiento. Venía Jesús avanzado en muchas cosas que los fariseos estaban atrasados. Hoy, eso es lo que está pasando. La área cristiana, vea lo que sucede, creen que tener conocimiento es brincar, es hacer alboroto, brincar de aquí para allá, caer de cabeza, tirarse al piso, revolcarse, enseñar la parte íntima de las mujeres y de los hombres y todo lo demás. Eso es el mover de Dios. Eso es vulgaridad, eso es pornografía, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Por qué usted cree, y quiero que escuche esto, por qué usted cree que en las iglesias es difícil ver un abogado? Dímelo. Es difícil ver a un ingeniero dentro de una iglesia. ¿Por qué cree que es difícil ver a un intelectual dentro de una iglesia? ¿Por qué? Porque aquellos individuos llegan a escuchar algo que ellos no conocen. Pero el predicador que está predicando, hermano, Jesús lloró. Y cuando Jesús lloró le salieron lágrimas, fíjense. Y fíjense que, no, hombre, dice, ¿qué cosa es eso? Pues si Jesús lloró le tenía que salir lágrimas. ¿Y qué le iban a salir? Dice que en una ocasión estaba un predicador que llega a predicar y comienza a decir, hermano, es que yo me siento. Todo el mundo escuchando al predicador. Y al ratito, hermano, es que yo me siento. Y al ratito, hermano, es que yo me siento. Se levantó el pastor y le dice, denme el micrófono, hermano, vaya a sentarse. Porque no pasaba que yo me siento y que yo me siento, vaya a sentarse. Por eso es que dentro de la iglesia se necesitan personas con conocimiento. Y no te estoy hablando del conocimiento ficticio, no.
Vea, hace poco a mí me preguntó un estudiante ahí que está en el instituto, y me dice: pastor, nos están dando la clase del Big Bang, y yo contradije que fue Dios el que hizo el mundo, y el profesor me dijo: necesito que me traigas base de lo que tú crees. Y me dice: yo no tengo base de nada, yo lo que sé es que vengo a la iglesia, mi mamá me trae y escucho lo que dice el predicador. Así hay muchos miembros que vienen a la iglesia, solo están cabeceándose y no aprendieron nada. Yo le dije: ok, voy a explicarte qué cosa es el Big Bang. Me senté con él, le dije: vámonos a la historia, vea quién fue el que inventó esa ideología. Le dije: esto y esto y esto pasó porque este hombre sufrió un problema psicológico y el diablo le hizo creer que esto es así, porque él, después de creer en Dios, se volvió ateo. Ahora vea lo que dice la escritura. Lo comencé a llevar a la Biblia y le dije: vaya anotando, y después se para usted en su hora de escuela frente a sus compañeros y dígale: profesor, aquí traigo mi sustento y necesito, y usted le hace la pregunta al profesor, que por favor me contradiga que si él le cree más a un hombre con esquizofrenia o le cree a un Dios creador de todas las cosas. A ver qué le contesta. Pero para esto se necesita, ¿qué cosa? Conocimiento. Ahora, esto a usted le va a hacer la pregunta a su hijo, su nuera, su yerno, el quien sea, ya por último el nieto. Y te va a decir: abuelita o mamita, ¿quién hizo a Dios? ¿Y usted qué le contesta? Tiene que tener conocimiento. El conocimiento tiene que estar en usted. No es solamente de leer Biblia. Me leí un libro, hermano, pero ¿qué le entendiste a ese libro? Leíste un libro de la Biblia, pero ¿qué le entendiste? ¿De qué se trata? ¿Cuál fue el relato? ¿Qué descubriñaste de ese libro? Nada. Entonces, ¿para qué leíste? ¿Qué fue lo que leíste? No es de leer, es de descubriñar y es de estudiar. La Biblia es un mapa. La Biblia no se lee así como usted lo mira, del 1, 2, 3, 4 y en seguir. No, no. La Biblia tiene que saber, es un ajedrez, saber jugar la moneda. Así son los versículos. Ahora, quiero que veas algo más. Dice espíritu de conocimiento y de temor. Temor. Si en la vida de los pastores, si en la vida de los líderes, si en la vida de los miembros hubiera temor, no cayeran en fornicación, ni cayeran en adulterio, ni caminaran en la carne, ni anduvieran publicando música mundana en los muros del Face, ni tampoco publicando tonterías ahí en WhatsApp de música mundana. No. ¿Por qué? Porque esta persona tiene temor, pero como el temor no está en ello, entonces ¿en qué país estás? ¿Qué piensas de esto? El temor es el principio de la sabiduría. Si usted dice ser sabio, ¿dónde está el temor? Si usted dice que el Espíritu de Dios está en ti, ¿a dónde está el temor? Esa es la pregunta. Porque es fácil decirlo, pero aquí no es de decirlo, aquí es de hacerlo. Hermanos, si yo no tuviera temor a Dios, ¿saber dónde estuviera? De tantas ofertas que el diablo tira y de tantos problemas que el diablo hace, no sé dónde estuviera. Pero a mí no me va a mover ni las tentaciones, ni los problemas, ni las dificultades, nada. ¿Sabe por qué? Porque mi alma tiene un solo dueño llamado Jesús. Y eso mismo tiene que tomarlo usted. Por eso Pablo dijo: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Un hombre o una mujer o un dinero o una persecución o hambre? Nadie podrá separarme. Cuando hay temor en usted, óigame, cuando hay temor en usted, usted nunca va a dejar a Dios por otras cosas. Usted nunca va a dejar a Dios por placeres. Usted nunca va a dejar a Dios por fantasía. Usted nunca va a dejar a Dios por mentira. Usted siempre será el victorioso en todo. ¿Cuántos dicen amén? Si estás aquí, dale palmas bonitas al Rey.
Por eso el Señor, cuando instruyó y preparó a los 11, trató con 12, pero uno no le importó, 11 sí le interesó. Usted no va a mirar uno de los 11 descarriado. Usted no va a mirar a un Pedro descarriado. Usted no va a mirar a un Mateo descarriado. Usted no va a mirar a un Juan descarriado. Usted no va a mirar a nadie de estos hombres. Judas, porque era del maligno y nunca quiso aprender las enseñanzas del maestro. Y eso es lo que pasa con la iglesia, hermano. Si ustedes, mujeres, tuvieran el Espíritu de Dios, créalo por seguro, lo que Dios desea es salvar a la gente, y ustedes no estuvieran en su casa, estuvieran buscando alma para el reino. Si el Espíritu de Dios estuviera, sintiéramos la necesidad de hablar del Evangelio a toda persona. Pero a veces no, el diablo te pone bozal en la boca, que no abres la boca para invitar a alguien. Y todo eso es la importancia de revisarnos si está Dios con nosotros o no está. Júzguese usted y tratemos de hacer las cosas bien para el Señor, porque Cristo viene. Dios te bendiga, démosle fuerte los aplausos, bonitas las palmas. Dios bendiga a los oyentes que están en la radio. Los esperamos a las 6 de la tarde. Continuamos en la palabra a las 6. Puesto de pies, vamos a orar. Eterno Dios, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Venga, Dios mío, a moverse de una manera especial. Señor, garantiza victoria, porque la gloria es para usted, la honra es para usted, Señor. Bendiga Dios a este pueblo hermoso que se esforzó. 10:39 minutos.